Vamos a sacar las patadas en el culo y te vamos a ahorcar acá delante del Instituto Patria o si no, delante del Senado. Estamos en manos de un grupo de personas que nos quieren arrastrar hacia Venezuela o hacia Irán o hacia Cuba. Alberto Fernández y Cristina Fernández tienen que convocar a la oposición, pero no para cogobernar, porque nunca va a ocurrir esto, porque son el agua y el aceite, sino para acordar un calendario electoral que adelante las elecciones de presidente y vicepresidente, como se hizo en 2003. Cuando ya entregaste a todos los funcionarios que no funcionan, después venís vos. Ya no depende de Batakis. La única solución para mí está en el artículo 88 de la Constitución Nacional. Como dice el artículo 88, anticipar las elecciones o que un funcionario se haga cargo hasta el periodo electoral. Es un mecanismo constitucional, es una forma de darle al pueblo la posibilidad de elegir autoridades legítimas. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad van a tener que decidirse si van a defender al pueblo o a estos criminales. Nosotros, que hemos luchado por la patria, que tenemos nuestros camaradas muertos por la patria, que tenemos nuestros camaradas prisioneros por defender a la patria, no podemos estar ausentes. Camaradas, cuando la patria está en peligro, todo es lícito, menos dejarla desaparecer o perecer. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales, noche de domingo. Bueno, está muy bien en el graph la caracterización de clima destituyente y uno podría quedarse en cada uno de esos episodios, de esas manifestaciones y seguramente algo muy puntual para cada una de las escenas. Ahora, las sensaciones que hay que entenderlas todas juntas no da la sensación que haya un intento de golpe de Estado ni nada que se le parezca por la memoria histórica, no solamente de la Argentina, sino de la región. Ahora, cuando se suman, quiero decir, no algo coordinado, pero cuando se suman cada uno de estos episodios y alguien da la voz de Aura y se empieza a correr el límite de lo que efectivamente se puede decir o hacer, ahí ya la situación, el clima, empieza a tomar un carácter que después es muy difícil saber en qué momento eso encuentra un freno, sobre todo institucional, republicano, etc. Además, esto en un clima de corrida cambiaria muy, pero muy específico, que hoy decía Mario Weinfeld algo muy interesante en su nota en página 12, decía, el arbolito tapa el bosque. Estaba muy bien, porque en general hay una situación muy compleja de comprender, con indicadores macroeconómicos que están muy bien y al mismo tiempo con mucha inequidad y reclamos de base concretos y justos, pero por sobre todo es una situación cambiaria muy, pero muy específica, ese arbolito que tapa el bosque. Pero el riesgo y lo que no podemos dejar de alertar es esa construcción de clima que algunos aprovechan, retroalimentan, etcétera, y que uno nunca muy bien sabe dónde puede terminar. Me alegra que hayas regresado, Pablo Caruso. Gracias por la Bienvenido, bienvenido nuevamente. A ver, este es el comunicado que hoy emitieron los diputados y diputadas del Frente de Todos en relación justamente a esto que estamos mencionando, ¿no? A, bueno, leer a integrantes también de la Cámara Baja diciendo, por ejemplo, que era el momento de llamar a elecciones adelantadas, que nadie muere, cuando ya hemos hablado de esto largo y tendido, recordando el 2001, haciendo una comparación entre la dictadura y lo que puede llegar a venir después del gobierno de Fernández. Eso lo dijo, por ejemplo, la diputada Ahmed, lo veían recién en el informe. Pero miren esto, diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos expresamos nuestro firme repudio a las maniobras y expresiones de neto corte golpista que aparecieron en los últimos días. Y habla de esto justamente, de la brutal corrida cambiaria, de los pedidos de juicio político a nuestro presidente, de amenazas hacia nuestra vicepresidenta, como las que veíamos recién frente al Instituto Patria, de exmilitares como Aldo Rico convocando a las Fuerzas Armadas. A ver, yo, y esto lo hablábamos un poco con Pablo antes del aire, no pretendo como Argentina que la oposición sea la que da soluciones ante una crisis como esta.
Digo, no que se ponga a gobernar con el presidente de la nación, no, eso de ninguna manera. Es más, en un pensamiento lógico puedo comprender que diga, che, si a este gobierno no le va muy bien, yo tengo chances en 2023. Ahora, de ahí a tirar nafta al fuego o a poner estos tweets o decir semejantes cosas en medios de comunicación, hay un camino muy grande. Y queremos compartir el tuit del diputado Fernando Iglesias, porque cuando hablamos de una oposición responsable, hablamos de todo lo contrario a esto. El primero que proponga hablar con Massa es el traidor. Lo dice un hombre que forma parte del lugar que tiene nuestra democracia para debatir. Justamente, para hablar con el que piensa distinto, no para ponerse de acuerdo, pero por lo menos para escucharlo e intentar comprender. El otro día Pablo Caibáñez decía, situación extraordinaria, decisión extraordinaria. Bueno, la oposición también es responsable de esto. Reitero, nadie le pide que tome el gobierno, nadie le pide que sea responsable de la situación actual, pero sí que no sean irresponsables y que no sean, en este caso, como ha pasado en algunos casos, destituyentes. Esta frase de Iglesias da cuenta de sus consumos culturales también. Solamente a nuestra producción, no voy a decir el nombre, su apellido es Agosto, se le pueden ocurrir estas cosas. Supongo que lo tenemos para compartir, pero insisto, esto no nace ahí, vean. A ver. Llegaremos, papá. Llegaremos. Ahora escucha, el que te busque para esa cita con Barcini, ese es el traidor. No lo olvides. El Padrino. Porque siempre tiene que haber un poquito de sonrisa también, pero para mí, calcada, consumo cultural del diputado Iglesias. Ahora, estos sectores de la política hacen lo que usualmente hacen. Si la derecha golpea con derecha, da derechazos. Creo, insisto, que la responsabilidad sigue estando del lado del gobierno y del frente de todos, porque de alguna manera, esto ya lo hemos visto en otras épocas, y se sabe que va a ser la reacción o la acción en cada momento que haya algún tipo de zozobra económica. Con lo cual, y ahora lo vamos a charlar concretamente con Jimé Fuertes, la gran pregunta para el gobierno sigue siendo, no a partir de este episodio ni de esta semana, la gran incógnita para el gobierno o el gran desafío para el gobierno sigue siendo la construcción de volumen político para encarar las decisiones sobre temas bien concretos que se tienen que tomar en este momento. Sea un reencauce de la política para darle pelea a sectores del poder económico, del poder real, incluyendo hasta la propia Corte Suprema de Justicia, y también para resolver esos temas de corrida cambiaria, que en un ratito y con un especialista vamos a preguntarle si la decisión es algún botón específico del herramental económico o si en realidad el problema de origen y la solución de origen es político. Y se habló mucho del agro, ¿no? Del campo también, en estas últimas horas. De hecho, el presidente Alberto Fernández hizo mención a la no venta de cosecha por parte de los productores, quien nuclea a los agroexportadores y a las grandes aceiteras también dijo, ¿no? Bueno, no se están vendiendo varios miles de millones de dólares. Lo cierto es que desde el campo la respuesta es, estamos en un momento en el que no necesitamos vender esa cosecha, tenemos los dólares que ya hemos vendido hace un tiempo, cuando tengamos que sembrar, cuando necesitemos la plata lo haremos. En el medio de todo eso, la oposición. ¿Y por qué digo la oposición? Porque mientras en la inauguración de la Feria de la Rural, algunos dirigentes de Juntos por el Cambio se mostraron allí en defensa del agro y diciéndole al gobierno, dejen de hostigarlos, déjenlos que produzcan, en 2018 no decían eso. En 2018 reclamaban al campo una actitud patriótica. No es un déjà vu. No lo dijo alguien del Frente de Todos estos días, lo dijo Juntos por el Cambio cuando era Cambiemos en 2018. Lo vamos a ver porque, reitero, nadie le pide a la oposición al turismo, solamente ocupar el lugar que le pidió la gente. Liquiden la soja. Liquiden la soja. Bajamos las retenciones. Los acompañé en las rutas. No pueden retener los dólares de la soja. Hagan patria. Hoy pueden exportar. Y esta vez ha sido a todos los sectores, a los cuales les hemos pedido este último esfuerzo temporal de un impuesto que es malísimo,
perverso. La soja, como dice nuestro presidente Macri, las retenciones no deben existir en un país que tiene una constitución federal. Lamentablemente tuvimos que llegar a poner las retenciones porque tenemos un país quebrado. Muchos que por ahí dicen que se va a resentir la Argentina, no, lo van a pagar las industrias con todo el esfuerzo. Van a pagar los intereses de la deuda. Cuando la gente empieza a decir, pero ya empiezan a subir los precios, ¿no? Con este cambio del valor del dólar. Bueno, yo quiero decir que yo pedí un estudio, todavía no lo tengo, pero cuando lo tenga lo voy a decir y lo voy a mostrar públicamente, para mostrar quiénes son los empresarios que están aumentando los precios que no tienen componente importado en sus productos, porque no tienen razón para aumentar. De un impuesto que es malísimo, perverso. Lamentablemente tuvimos que llegar a poner las retenciones porque tenemos un país quebrado. Liquiden la soja. No pueden retener los dólares de la soja. Hagan patria. Hagan patria, decía Elisa Carrió, y en el sentido acompañada también esos representantes de Juntos por el Cambio. Ya está en los estudios de Desiguales Hernán Arbizu, economista, ex banquero, hombre, conoció las entrañas de la bestia. A ver si nos da alguna idea para mirar mejor la escena y qué es lo que se puede efectivamente hacer. Otra cosa que me parece muy interesante, Lucila, chicas, ¿cómo andan? Hola, hola Cando, hola Lu, hola Jimé. Es aquello de la libertad al extremo. Vieron que se jugó mucho en estos últimos días. Bueno, pero si ellos la sembraron es de ellos. O sea, no, nadie les puede decir qué hacer. Bueno, está claro que hay un sentido comunitario, de pertenencia comunitaria, que les da una responsabilidad, sobre todo si se trata de alimentos, ¿no? No sé si coinciden ellas con eso. Para mí hay que tener en cuenta que ellos se esforzaron mucho para que la tierra sea tan productiva. No es para nada una condición natural. Claro, ellos se esforzaron muchísimo para ¿Cómo? eso. Que no la pampa húmeda. Sí. Y la consiguieron poniendo un peso arriba de otro peso en No su tiene momento, nada que ver ¿no? con que sea en Argentina, en esa posición geográfica, no tiene nada que ver. Y el latifundio tampoco. A ver, Jimé, decíamos recién, volumen político para el Frente de Todos para la semana que arranca. La pregunta que ustedes hacían, si es técnica o si es política, lo que me dijeron a mí es, primero es política, después es técnica. Después vemos qué herramienta concreta usamos. O sea, no hay técnica posible si no tiene un respaldo político. Ni técnica posible, ni ministro o ministra que se banque en una silla, si no hay volumen político atrás. Ahora, la idea del kirchnerismo, pero no solo del kirchnerismo, sino también de la CGT, también de la CTA, es salir a apoyar al presidente en contra de los especuladores. Por eso está, fíjense, las consignas de la movilización del 17 de agosto, y de alguna manera se adelantó la movilización a la semana que viene, esta semana que entra. Claro, el 26, que es la fecha de fallecimiento de Evita, ahora van a hacer la marcha de las antorchas. ¿Por qué? Porque todo se precipitó. Quedaba lejos el 17. Quedaba muy lejos. Bueno, también la respuesta fue política. Hay otra movilización antes y esa movilización va a ser en apoyo al presidente y en contra de los especuladores. Retomando lo que dijo Alberto el viernes de no me van a torcer el brazo. ¿De qué está hablando puntualmente? ¿Cuál es esa torcida de brazo? El dólar soja. Claro, retenciones y dólar soja, que es en un punto lo que daba a correr, digamos, el sector agropecuario, incluso a los medios de comunicación. Lo daban como hecho, que ya estaba por salir este desdoblamiento cambiario, que en realidad es el dólar soja, este dólar diferencial para que, lo que decíamos antes con Can de la zanahoria y el palo, bueno, para que liquiden antes, te doy la zanahoria, pero el kirchnerismo también lo que está diciendo es salgan a, la metáfora, a usar el palo, o sea, salgan a usar la ley de emergencia económica, la ley de emergencia alimentaria e incluso el tuit de Juliana Di Tulio decía la ley de abastecimiento. A ver, vos decías construir una base, construir una red, si se quiere, en torno al presidente de la Nación. Tenemos una especie de pirámide para ver cómo se sostiene justamente esa cúpula. Y como vos mencionabas, Jimé, la movilización, CGT, CTA, organizaciones, es lo que arrancaría. Ahora, también cabe preguntarse, ¿lo de la semana pasada de Grabois? Bueno, es que justamente lo que quieren es la gente en la calle movilizada. ¿Pero diciendo qué? Porque si para el discurso de Grabois, no sé cuánto ayuda. Bueno, es que dicen, mira, nosotros tenemos a esta gente que me está reclamando ya poco menos que salgan a ir a buscar ellos las silobolsas. Nosotros, que tenemos responsabilidad institucional porque somos el gobierno, no lo vamos a permitir, pero vos, agroexportador, liquidame, porque si no me están presionando del otro lado. ¿Hay una puja redistributiva? ¿Los poderosos salen a pelear? Bueno, la gente organizada
las formas que quiera, ya sea un sindicato de base, las organizaciones sociales, también quieren salir a la calle para reclamar y presionar, porque si no, quedas un solo lado presionando. Me llamó la atención, dos cosas me llamaron la atención del discurso del presidente el viernes, en el acto del viernes. Sí. Primero que dijo, los necesito movilizados. Ahí aparece Ahí un poco te lo está lo que decía Jimé. Y lo otro, habló de puja distributiva. No es muy habitual en el discurso del presidente la figura puja distributiva. Es que no es muy habitual este momento que estamos pasando. Se ve claramente cómo se está peleando, cómo la gente que vive de su sueldo... por mes perdés un 7%. No, el diagnóstico está claro, pero quiero decir, incorporado en la palabra, que para el presidente su palabra política es acción política, sí, incorporado de esa manera. Bueno, por eso dijo, no me van a torcer el brazo. Para que no le tuerzan el brazo, tiene que haber volumen político atrás. Bien. Y no son solo los sindicatos, también están los gobernadores. Hoy salió Quintela, el gobernador de La Rioja, a acompañar al presidente. Tenemos uno de los tweets, entiendo, del gobernador para poder compartirlo y ver, ahí está. Quiero expresar mi fuerte apoyo al presidente y la vicepresidenta que están haciendo el mejor esfuerzo para todas y todos los argentinos y rechazo profundamente la actitud golpista y antidemocrática de muchos sectores que con intereses mezquinos buscan desestabilizar nuestro país. Este miércoles, si no me equivoco, nueva reunión de gobernadores en la ciudad de Buenos Aires también. Sí, es que ellos también están preocupados porque ven cómo su poder político se puede ir perdiendo peso en función de que su conducción peronista no está llegando a un acuerdo. Y la discusión que está de fondo es esta. Hoy es el dólar soja. Dólar soja sí, dólar soja no. No hay acuerdo, claramente no nos están comunicando ninguna posición en común, así que supongo que esta semana es lo que se va a terminar de definir, porque aparte ya no hay tiempo, digo, la corrida bancaria o corrida cambiaria te está marcando los tiempos. Bueno, bancaria no. Bancaria no. Bueno, por eso. De eso vamos a sí, hablar. de hecho, no, metámonos en eso. Yo cuando leía, de hecho, el comunicado del Frente de Todos, como que el inconsciente me ganó, ¿no? Pero, Sí. digo, cuando se habla de corrida cambiaria, ¿por qué no es bancaria? Bueno, es una diferencia clave en este contexto, sobre todo que hay mucha incertidumbre de hasta qué valor puede llegar el dólar, pero cuando vemos las variables de los depósitos en dólares en los bancos, la gente sigue manteniendo esos depósitos. Y eso es importante porque hay que diferenciar cambiario, que es una presión devaluatoria, que tiene que ver con una puja redistributiva, porque hablar de un dólar soja o hablar de una devaluación implica que los sectores dolarizados ganen más y los sectores especificados ganen menos. Entonces ahí está la puja distributiva. Bueno, una cosa es hablar de eso y otra cosa es hablar de una crisis bancaria, o sea, que la gente vaya a los bancos a buscar la plata. En este caso, los dólares pues, son los que están en el ojo de la tormenta. Plata, cuando la vayan a buscar, esté. Exacto. Esa desconfianza no está. Hay se salieron el 3% de los depósitos en dólares en el mes de julio, según los datos del Banco Central, pero si comparamos, por ejemplo, con septiembre de 2019, que es, o sea, ahí está el dato de los depósitos en dólares, que es del 1 de julio al 20 de julio pasó de 18.888 millones de dólares a 18.346. Es muy baja. Son 510 millones de dólares, es poquito, es menos de lo que se perdía por día cuando fue en septiembre de 2019 que Macri impone el primer cepo cambiario de los 10.000 dólares, que hubo una fuerte corrida, que de hecho tuvieron que pedir dólares billete porque la gente iba al banco a buscar y la idea era que y habían extendido, me acuerdo, el horario bancario para que nadie crea que se venía un corralito. Perdón por decir la palabra, pero me parece que hay que mencionarlo porque hubo cadenas de WhatsApp, hubo comunicados, fake news, lo que sea, diciendo, siempre, che, se viene eso, Sí, total. Y siempre en estos contextos de corridas cambiarias empieza a haber estos rumores, ¿no? De, bueno, ¿qué pasa con los bancos? Porque en Argentina tenemos el 2001 como algo muy presente en el inconsciente colectivo, entonces hay que mirar los datos para traer cierta calma de, bueno, eso no está sucediendo hoy en día. Entonces también te marca quiénes son los que están especulando y quiénes son los que están presionando. No son las personas que tienen los dólares en el banco. El otro día Desiguales habló con la entrevista que dio en Radio Mitre Carlos Heller, que le preguntaban esto, dándolo como un hecho, y él contestaba. Pero además yo entiendo que después se tomaron un montón, el Estado reguló para que eso no, para que no ocurra una experiencia similar. Sí, y eso, digo, excede a los gobiernos, sino que es una política institucional de fortalecer el segmento en dólares por la experiencia específica de Argentina. Entonces, esos dólares están
con un encaje muy alto en relación a los depósitos en pesos. Pero es interesante verlo justamente para ver no solo la confianza en el sistema bancario, sino también, bueno, quiénes son los que están del otro lado, porque los depósitos en pesos tampoco es que cayeron. No es que la gente dice, ah, bueno, listo, no quiero más pesos y saco mi plazo fijo UVA y me voy a comprar dólar. Claro. Eso no está pasando. Bien, bueno, nos vamos a ir al living con Dale. Hernán Arbizu. Un ratito hablamos con Lu Bertoya sobre AMIA, Sí, que hubo señor. novedades importantes en la semana. Hernán, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? andan? Bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo estás viendo la escena? Y arrancamos por la misma pregunta que nos hacíamos recién. ¿El gobierno tiene que encontrar la medida correcta para dar en el blanco o ante todo es una cuestión de volumen político? Mirá, claramente es una cuestión de volumen político. Básicamente, para resumirlo, lo que están pidiendo el campo y los sectores de poder es una devaluación del 30 y pico %, que se corte la emisión y que se ajuste y que se corte con el gasto público. Vamos a hacer un juego de análisis. A ver. Cualquier analista para proyectar un escenario futuro ve herramientas que se aplicaron en un pasado similares a las que están proponiendo en este momento. El gobierno de Macri devaluó, liberó el dólar. De 9, se fue en un día de 9 tuvieron una devaluación del 50%, se fue a 15. La inflación se fue por el aire. Terminaron con una... Eso que Pertgay decía, no, ya está pasado Ya a está. precios, no va a volver a ocurrir. Ya está. Y ocurrió. El dólar terminó en 63 pesos. Bueno, lo agarraron en 9.90, terminó en 63 pesos. Sí. Inflación del 50%. Quitaron dinero de la calle, pero incrementaron la famosa bomba de Levax, Lelix y pasivos remunerados del Banco Central. La tasa llegó al 86%. ¿Cómo terminó la historia? Con un corralito de $200 y Carrió y Macri pidiendo por favor que los productores agropecuarios liquiden. ¿Qué quiere decir eso? Que vos les des lo que te piden, te van a pedir más. Entonces, Por lo cual no pasa por un número, no es un Claro. número del dólar en tanto que quieren. Claro. Ellos quieren, desgraciadamente, lo hemos visto en el 2001, lo hemos visto con el plan Bonex. Durante el gobierno de Cristina, yo te lo he dicho el otro día, nosotros en el banco teníamos una frase que decíamos, Argentina cada 10 años vuela por el aire y es cuanto más nos beneficiamos, los clientes y el banco. Eso lo decía desde el HSBC en su No, JP Morgan. JP Morgan. Era una frase hecha de toda la banca privada, de todos los... ¿Cómo era la frase? Cada 10 años Argentina vuela por el aire es cuando más nos beneficiamos. Por eso, Plan Bonex, 2001, después vino el gobierno de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, se les cortó la racha, tuvieron 4 años de panacea con Macri y ahora vienen cebados, nos quieren esperar 10 años. ¿Y entonces? No, bueno, es que es político, con esto claramente es político. Yo el año Yo pasado... me quedé como, ¿y entonces Pero qué Luli, hacemos? yo el año pasado lo dije en C5N, en un programa hace un año, pero no porque soy un analista eximio o porque soy vidente. Dije, el contado con liqui, una medida extrema total. Sí. Tiene que ser operado pura y exclusivamente por la banca oficial, particularmente por el Banco Nación. Que los bancos privados y los ALICs no puedan operar el contado con liqui. Ahí, obviamente, limitabas la presión sobre el dólar, porque si vos empezás a regular el dólar financiero, como lo llaman ahora, automáticamente te va a bajar la demanda y te va a bajar el precio de ese dólar. El dólar blue es irrelevante. El dólar blue son 4 o 5 Pero millones de perdón, dólares. Hernán, lo que suelen decir estos sectores es cuanto más regulás, más se te va a ampliar la brecha y más inestable va a ser Sí, la pero de nuevo, pero si todos los que tienen que comprar dólares financieros tienen que pasar por mi estado, situación. Sí. y si vos realmente tenés una necesidad real justificable del origen de los fondos primero y segundo Claro. del destino de los fondos, yo te lo voy a autorizar, no te lo voy a prohibir. O sea que para vos, Hernán, el problema está en el contado con liqui hoy por hoy, en ese valor. Y es el que mueve, porque es realmente el que perjudica. Que el dólar blue perjudica porque salen todos los medios, pero son, exagerando, 10 millones de dólares. Si el dólar blue, si la economía argentina se manejara por el valor del dólar blue, se debería operar miles de millones de dólares diarios. Claro. Y no llega a 10 millones de dólares. ¿Quién maneja las cuevas? No, bueno, es de todo. Hay financieras, casas de cambio. El otro día vi un tuit de un periodista justamente que está en el sector financiero
diciendo que venía de una cueva y que había abierto en 3.50 la oferta y que estaba paralizado porque nadie compraba. Así que él sabe perfectamente quiénes sos. Pero, perdón, ¿y qué hacen? ¿Articulan el precio? Claro, hay todo un sistema. sistema. Levanta el teléfono y dice, che, me están comprando a tanto. Claro, mirá, mi primer trabajo en una financiera, te estoy hablando en los 90, mi primer trabajo, que fue en una financiera en los 90, que obviamente no existía internet, era en el microcentro donde estaban todas las casas de cambio. Me la pasaba corriendo con una libreta y una virome, recorriendo los precios de pizarra de los dólares de las distintas casas de cambio en cuanto estaban ofertando, para que la casa de cambio donde yo quedaba no quedara desarbitrado. Claro. Quiere decir que no estuviera vendiendo o muy barato. Hacías relevamiento del precio del dólar. Exactamente. Pero sin internet. Exactamente. Eso ahora es totalmente electrónico. Claro. Electrónico o telefónico. Claro. ¿Cande? Sí, yo te hago una consulta en tu condición de ex banquero, que hay una frase que se está usando mucho en estos días, que es la irracionalidad de los mercados puede durar más que la sostenibilidad del sistema. ¿Cómo ves eso hoy en día con una brecha de más del 150%? Sí, eso es una frase de Alan Greenspan, en realidad, ¿no es cierto? El ex secretario de la FED de Estados Unidos. Mirá, yo te voy a responder de la siguiente manera. George Soros, el multibillonario, en 1992 casi hace quebrar al Banco de Inglaterra apostando en contra de la libra la moneda del Reino Unido. Después de unos años va a dar una charla al banco con su ex socio y le preguntan, uno le dice, ¿cómo puede ser que una persona, entre comillas, que representaba miles de millones de dólares, pero una persona casi hace quebrar al banco nada más y nada menos que una de las potencias del mundo? La respuesta de él fue, porque el banco entró en mi juego y actuó como un jugador más del mercado. Si hubiera actuado como un ente regulador, fiscalizando y regulando, yo hubiera perdido. ¿Moraleja? El Estado tiene que ser Estado. El Estado tiene que ser Estado. Lo viste, el ejemplo más claro tenemos cuando el Toto Caputo estaba en el Banco Central, que quiso hacer bajar el dólar, no sé si se acuerdan que fue la estrella ese día, un viernes, esperó hasta las 3 menos 5 que cierra el mercado para ofertar 5.000 millones de dólares. Sí. Obviamente había mucha más oferta que demanda. Bajó un día, bajó el dólar. El lunes lo estaban esperando 3 menos 5 cruzado de brazos y en vez de 5.000 le pusieron un bid por 10.000. Claro, ahí el Estado actuó como un timbero más. Como un timbero más. Y no es un timbero más. No. Por eso lo que vos decís es acatar los pedidos que hoy por hoy impone el mercado, por decirlo de alguna manera, es perder. Es perder. Además, el campo tiene que acordarse que, es decir, si a uno le pregunta cuál es el sector en el cual más leyes de emergencia se han dictado, no cabe duda que es la ley de emergencia agropecuaria. Y para aplicar una ley de emergencia agropecuaria, el Estado necesita fondos o deja de recaudar porque los exime de impuestos temporalmente. Claro. Jimé. Y una de ese rol del Estado, ¿puede ser puntualmente salir a cazar cueveros, que la Policía Federal salga a la calle, al territorio, a señalar y a buscar y a clausurar gente que esté cometiendo delitos? Bueno, primero me gustaría aclarar que Italia tiene lo que se llama la policía financiera, ¿no es cierto? Mirá. Que está armada. Es un ente más, depende del Ministerio de Economía en coordinación con el Ministerio Interior y es policía armada que tiene patrulleros y todo. Acá obviamente no existe. Yo más que la policía, yo iría obviamente con una fuerza policial, pero iría con la UIF y les daría allanamientos. Claro. Pero no allanamientos porque depende de un juez, les haría, no sé el término técnico que tendrá, pero la UIF tiene la potestad, o el Banco Central tiene la potestad de entrar por sospecha sin necesidad de que intervenga un juez, porque si interviene el Poder Judicial, estamos perdidos. Lo que yo entiendo que vos decís, es interesante la pregunta de Jimé, porque está en el imaginario, pero para complejizar un poco el tema, ni esa medida, ni regular el contado con liqui, si vos no tenés fuerza política atrás para sostenerla, no hay forma de que salga bien. Esto es en el fondo lo que nos querías decir cuando decías el problema esencialmente es político. Tal cual, es político y, es decir, a mí me parece que la ministra Batakis, obviamente por su militancia y todo lo tiene, y ni hablar de su capacidad, pero va más allá. Esto es desde el presidente para abajo, ¿no es cierto? Sí. Ahora, Hernán, ¿eso sería, por ejemplo, una modificación del jefe de gabinete, una incorporación de Massa al gabinete? ¿O crees que no hay una regla que tiene que ver con un par de movimientos? Bueno, lo que pasa a mí, Massa, como el cargo que está ocupando me encanta, ¿no es cierto? Va a ser muy difícil de reemplazarlo. Yo, política, no, la verdad, ya me exime.
Lo que sí tiene que ser una persona, Mansur quizás perfectamente puede ser, no es un problema de no, eso me exime. No, no es un problema de nombres, decís vos. No, es de personas con... Pero ¿sabes qué es el gran problema también? No es en las altas esferas, son las clases, es decir, los cargos medios los que tienen que ejecutar las órdenes. Porque vos podés poner a la persona más capaz a cargo de un ministerio, pero si las personas que están abajo o te juegan en contra o no quieren trabajar, terminás en lo mismo de siempre. ¿Cande? Sí, Perdón, lo que me parece fundamental es la coordinación entre los distintos entes regulatorios. La UIF, el Banco Central, la Comisión Nacional de Esto es lo que Valores. Cristina había observado que no estaba funcionando. La FIP. Es el principal aliado que tienen para hacer lo que hacen, son las desinteligencias del Estado. Y particular, del Estado, que son 3 poderes. Si encima el Poder Ejecutivo ya tenés desinteligencias, olvídate de coordinar con el Judicial y con el Legislativo. Bien. ¿Cande? Para volver al hoy, ¿no? Batakis está en Washington, se va a juntar con el Tesoro, con el Fondo y con inversores. ¿Crees que hay algún mensaje que puede llegar desde Estados Unidos que estabilice este clima? Yo sería feliz, primero principal, bueno, de hecho, el presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, es el que nos otorgó el préstamo del FMI, Clever Carone. Sí. En 30 de junio nos tendría que haber otorgado el BID $500 millones. Él lo está trabando porque dice que Argentina es insolvente. Y hay 300 millones, entiendo, por venir también, que también los va a frenar. Yo sería así, también. Sí. Yo, a mí me parece que me sentaría con el FMI, me pondría a hablar cada revisión con el fondo es una renegociación nueva, porque no vas a cumplir ninguna meta. Por lo cual, ya que vas a renegociar e incluí la ley que desgraciadamente la oposición, que en eso deberían hacer lo que es la ley para pagarle al fondo con fondos producto de un ilícito, que son los fondos en el extranjero, que no pagan impuestos, no los que están declarados, los que están evadiendo, que la oposición se opone a esa ley, lo tendría que poner, si no va a salir por ley, lo pondría en la mesa de discusión con el FMI. Que lo pida el FMI. Claro, que lo pida el FMI, es la única forma. Perdóname, que quede claro, la oposición se está negando a votar una ley para combatir un ilícito. Que quede claro que es eso básicamente lo que están haciendo, ¿no es cierto? Gracias por haber venido, Hernán. No, de nada, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, nos vamos a ir a Luciana Bertoia. Sí. Les decíamos, un informe de fuerte impacto alrededor del ataque terrorista a la AMIA y también a la Embajada de Israel aquí en la Argentina, a partir de la difusión de un informe en el New York Times del Servicio Secreto de Israel, del Mossad. ¿Qué podemos pasar limpio de eso, Luciana? Bueno, el informe del Mossad despertó un tembladeral especialmente en la causa AMIA. Porque el Mossad dice que Irán no tuvo un rol operativo en lo que fueron los ataques que fueron ejecutados por el Hezbollah y entre otras cosas también dice que no hubo participación local, ¿no? Hay algunas hipótesis que están muy arraigadas en la justicia argentina y que esto pone en dudas, ¿Cuál es, Lu, ¿no? por ejemplo? ¿Cuál es esa hipótesis que la justicia argentina siempre medio que da por hecho y este informe dice que no? Bueno, a ver, el rol, hay algo que también se había entendido en algún momento, era que Irán no había jugado un rol y que eso Israel salió a contestar y a decir, no, nosotros lo que estamos diciendo es que financió y aprobó los ataques, pero que no prestó un apoyo en el territorio. Okay. Esto a lo que apunta es a la hipótesis de los 3 funcionarios de la embajada iraní, con Mohsen Rabbani a la cabeza, que tienen alertas rojas desde 2007 porque se los acusa por el atentado. Con lo cual, lo que está diciendo el Mossad es, nosotros tuvimos la hipótesis de Irán, pusimos gente afuera de la embajada, no vimos movimientos extraños, ¿sí? No le dimos bolilla a lo que pasaba con Hezbollah. Ahora, también ese informe hace una especie de autocrítica, si se quiere, por no haber estado alertas en el 94 de lo ocurrido en el 92 en la Embajada de Israel. Claro, dice, bueno, teníamos el antecedente del 92, pero además hubo, en el 94, en marzo, hubo un atentado en Bangkok.
Y ahí al jefe del Mossad le llegó una alerta de que podía haber un atentado en Sudamérica, particularmente en Argentina. En junio, Israel ataca un campamento de Hezbollah y en julio es el atentado a la AMIA, ¿no? Y al día siguiente, el 18 de julio, vuelan un avión en Panamá. Todo esto dicen, bueno, esto es una nueva coyuntura y nosotros no le prestamos atención. Ahora, a mí lo que me llama la atención es si efectivamente no hubiera conexión local, que ya de por sí me suena rarísimo. Entonces, ¿qué se encubrió? Porque acá hay, señalados por encubrimiento, juzgados por encubrimiento, claro, casi una plana entera del Estado. ¿Qué encubrieron? Desde un expresidente hasta un titular de... Claro, bueno, de la CIDE, el juez, los dos fiscales. Claro, el problema ahí, la otra punta también es, bueno, no hubo ciudadanos argentinos involucrados. Para decir esto, ¿qué hace el Mossad? Dice, bueno, ¿saben qué? El Hezbollah había mandado gente desde el 88 a la Argentina y tenían sus redes. La verdad es que no se sostiene. Y sobre todo esa es la otra gran hipótesis que va contra lo que dice la justicia argentina, porque, bueno, juzgó a Carlos Menem, no lo condenó, pero sí condenó al jefe de los servicios, ¿no? Sí. Condenó al ex juez Juan José Galeano, a los fiscales. La justicia argentina entiende que se buscó desviar la investigación con algún propósito. Claro. ¿Esto crees que va a tener algún tipo de consecuencia o movimiento directo en la justicia argentina del informe, Lu? Yo creería que no. Ok. O sea, quiero ser optimista, ¿no? Creería que no, porque, entre otras cosas, no está incorporado en ningún expediente. Yo pregunté, la fiscalía dice, bueno, lo tiene que pedir el juez, esto... y me parece un dato también relevante es que tanto la AMIA, la DAIA dicen, bueno, esto al menos a priori es muy desprolijo. APEMIA dice, estamos ante una nueva operación de inteligencia de Israel. Memoria Activa dice, están usando la causa una vez más para jugar a la geopolítica, ¿no? Lo que hay que tratar de entender es por qué Israel en este momento lanza este informe. Claro. Y derribando de alguna manera hipótesis o poniendo a la justicia argentina, la verdad, en aprietos. Qué difícil, complejo y triste todo, ¿no? Sí. Muy triste, además, a los familiares de las víctimas les cayó muy mal, ¿no? Pero claro. Esta nota. Y lo que hay que decir es que el informe en sí tampoco se conoce, no está. Claro, porque esto, recordemos, salió publicado en el New York Times, no es que fue un comunicado oficial del Mossad. Me contaron, charlé con Horacio Lutzky, uno de los autores de Yossi, el espía arrepentido, y él recuerda el vínculo muy cercano entre el periodista que publica en el New York Times y Alberto Nisman. Bueno, interesante, ¿no? Hacemos una tanda. Al regreso vamos a hablar de violencia digital y dos proyectos de ley que hay en este momento en el Congreso de la Nación. ¿Qué tiene que ver esto, por ahí vos decís, con mi vida diaria? Bueno, es esa foto que te llegó de alguien que no dio su consentimiento para que se difunda por WhatsApp, en redes sociales, en Internet. Esto lleva a consecuencias realmente horribles. Sobre todo esto hablamos después de la tanda. ¿Estás en la Antártida Argentina? Estás en tu canal de bandera. Si cae Lima, también caerá Guayaquil y la Gran Colombia. La gente que me odia a mí es la misma que le va a hacer la vida imposible a usted. San Martín y Bolívar. Si vine hasta aquí es porque usted me aseguró en sus cartas que me iba a enviar las tropas y las armas de la Colombia al Perú. El sueño de la patria grande. ¿De verdad cree que yo quiero eso? No estaríamos aquí reunidos. ¡Déjame terminar de hablar a mí! ¡Carajo! ¡Y por la justicia! El encuentro de Guayaquil. Domingo, 22 horas. Televisión pública. ¡Viva la libertad! Hija de burro y caballo, la mula es el blend más famoso de Salta. Hasta hoy. Nueva Salta Cautiva Blend. IPA y trigo. Salta Cautiva. De cautivante sabor para beber tranqui. El viajar es un placer y lo quiero disfrutar. Vamos de paseo. Cenelis Mareos. Cenelis Mareos. El viajar es un placer.
Pusimos en marcha la segmentación energética. Inscribite en argentina.gov.ar/subsidios. Si tu DNI termina en 6, 7, 8 o 9, hacelo entre el 23 y el 26 de julio. Segmentación energética. Argentina Presidencia. Esta semana de regalo con Revista ARC, una edición especial sobre espacios de trabajo. Múltiples ideas creativas para responder a los diversos desafíos de diseño de oficinas según las necesidades del mercado en estos tiempos post-pandemia. Además, todo sobre arquitectura y costos de la construcción. Ya está en tu kiosco. Ismael Serrano regresa a Buenos Aires. El cantautor madrileño presenta su nuevo espectáculo, Seremos, un inolvidable viaje a través de sus 25 años de carrera. 5 y 6 de agosto, Teatro Ópera. Nueva función, domingo 7 de agosto. Ismael Serrano, gira Seremos. Entradas en el teatro y a través de Ticketek. Soy Héctor Maugeri, vicedirector de la revista Caras, la revista de las celebridades, la única autorizada para contarte lo mejor todas las semanas. Exclusivo en Madrid, Moria y Galmarini. Vivimos una honeymoon accidentada. La diva viajó con el político para celebrar su éxito teatral en España. Juntos recorrieron Formentera, Portugal, y en el aeropuerto sufrió una caída que le provocó serios golpes y una profunda herida debajo de la rodilla. La lujosa boda de Martín Redrado y Lulú Sanguinetti en el lago de Como. Teresa Bulgeroni, presidenta del Malva. Además, Fantino y Connie se comprometieron en Grecia. Ingresá al Mundo Caras y recorre con nosotros la red carpet. Tira papeles, plásticos, metales, cartones o vidrios limpios y secos en el contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Che, mirá la foto que me llegó. Esta no es la chica con la que vos... Está buena, ¿no? Está buena. Pero boludo, ¿y esta foto? ¿Ella sabe? Los casos de sextorsión y pornovenganza o difusión no consentida de imágenes íntimas crecen año a año en la Argentina. Voy a enviar el videíto a toda tu familia. Vas a ser la puta más famosa del país. Yo la sensación que tenía era... Voy a cualquier lugar y todos vieron mis fotos y todos saben quién soy. Generalmente una expareja despechada publica las imágenes o los videos que previamente habían filmado en su mejor momento del vínculo y las publica por la web, por ahí en despecho por el vínculo roto. Cuando le conté a mi vieja me dijo, ya te tenés que ir de Tucumán porque ya estás marcada. Sí, bueno, ¿qué tienes? Una foto. Sí, de la mina en bolas. Te pidió que la borrara. Vos hiciste lo contrario, la mandaste y ahora está en todos lados. Aguantá, ¿qué estábamos jugando? Además ella se dejó. Ni que fuera mi novia tampoco, che. ¿Qué te venís a hacer incorrecto además? Ah, correcto. Tómatela. Te dan ganas de que te trague la tierra directamente. Es ese sentimiento, que te trague la tierra. Está en boca de algunas personas una serie que transcurre en el País Vasco. Una serie donde se vivencia en los dos extremos de la escala social, en una candidata alcaldesa y en una operaria de una fábrica, donde se visualizan claramente los efectos perjudiciales que puede tener la violencia digital. Tuve relaciones sexuales consentidas con otro adulto. Sé que la publicación de ese vídeo ha hecho un daño grave a mi imagen pública. Ayúdame. A mi hermana le pasó lo mismo que a usted. ¿Lo denunció? Se suicidó. Y en un hecho histórico, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la ley Olimpia, que establece hasta 6 años de prisión a quien cometa violencia digital. Pues es que no nada más es tu video sexual, es tus estrías, tu gordura, tu cara, tus ojos y que tú eres la culpable. Estamos viendo a esta mujer policía que terminó suicidándose cuando empezó a hacer viral videos hot de ella. Alguien tiene que hacer algo en algún momento en este país. No sé cuántas mujeres tienen que perder la vida por esta clase de individuos, que alguna vez los diputados, senadores, no sé quiénes son los que tienen que legislar, que legislen alguna vez. Tras la muerte de Belén San Román en 2020, se presentó en el Congreso un proyecto
de ley que establecería penas de hasta 3 años de prisión. Recordemos que Belén se mató en 2020 porque habían difundido un video íntimo. Para quienes filmen o graben sin autorización cuerpos de mujeres en un contexto de intimidad, desnudez, sin consentimiento tengan una sanción, también para quienes lo suban y publiquen y también para quienes difundan. En cualquier ámbito en donde nos desarrollemos va a haber violencia por motivos de género. El momento de ustedes íntimo y lo vimos todos nosotros. ¿Para qué? Para que digamos, mirá los Juancito, qué capo lo que se está comiendo. No está bueno. Excelente informe de nuestros compañeros de la producción. Estamos ya con Mónica Macha, diputada del Frente de Todos y una de las impulsoras de estas dos leyes, ¿no? De la ley Olimpia y de la ley Belén. Gracias, Mónica, por haber venido. Te hago una pregunta muy breve y ya saludamos a Olimpia porque está en comunicación con nosotros. ¿Crees que esto tiene apoyo? ¿Crees que hay una conciencia de que es necesaria una ley como Olimpia y como Belén? Mira, yo creo que hay un momento político, histórico y que tiene que ver también con la militancia de feminismos y transfeminismos que nos pone en un buen lugar para que este debate pueda llevarse adelante en el Congreso. Y además, porque los dos proyectos de ley, tanto Belén como Olimpia, están sostenidos por organizaciones, digamos, como que hay también un contexto social y de organizaciones y de activismo que está muy, muy presente y muy acompañando cada paso que vamos dando. De hecho, Ley Belén tuvo una primera reunión ya en Comisión de Asesores de Legislación Penal y la idea es que podamos avanzar. Sí, yo creo que sí. Ojalá. Saludamos a Olimpia Coral Melo, activista mexicana y víctima lamentablemente de violencia digital. Está en México en este momento. Olimpia, ¿cómo estás? Buenas noches desde Buenos Aires. Hola, buenas noches a todas las personas que se encuentran allá y gracias por el espacio y un saludo a la diputada Mónica Macha. Gracias por tu testimonio en primer lugar, ¿no? Te quiero preguntar, para los que por ahí no te conocen, ¿qué fue lo que te pasó a vos? ¿Cómo fue tu caso? Bueno, brevemente, desgraciadamente a mí también hace algunos años me difundieron un video sexual, el cual sí grabé en el sexting, sí grabé en la intimidad. Yo lo grabé con mi pareja, pero se empezó a hacer público a través de las redes sociodigitales, primero en algunos mercados de explotación sexual, a los que nosotros renombramos así. Al menos es importante decir que en Argentina existen alrededor de 30.000 en las diferentes provincias y tan solo en Buenos Aires hay 2.400 de ellos, donde pensamos que además la violencia sexual en Internet, como lo que pasó a mí al difundir el video, se va entre parejas. Y creo que es importante saber que es más allá de solo la pareja y que no es porno ni es venganza, es una violencia que te quita absolutamente todo. Pasaron muchos meses para que yo pudiera al menos recuperar la forma en que salía a la calle o querer tener el nombre de Olimpia. Diario me mandaban más de 40 solicitudes de amistad, principalmente hombres pidiéndome sexo a cambio de bajar o subir ese video. La legislación no alcanzaba, aunque siempre en todos los países hay una esperancita, debe de ser integral, por eso la forma en que se legisla al respecto. Yo no quería llamarme Olimpia, yo no sabía que íbamos a estar hoy haciendo un gran frente en América Latina con esta reforma, y mucho menos con el miedo de saber que a veces tú cuentas esta historia, pero no sabes si ahorita todos los televidentes que están viendo este programa estén diciendo, a ver, busca el video, ¿no? Ahora, hay algo muy particular, que es que las consecuencias que sufren las mujeres víctimas de violencia digital son prácticamente las mismas que las que sufren una violación presente, quiero decir, mano a mano, la angustia, los ataques de pánico, hasta los intentos de suicidio. Particularmente en tu caso, ¿tuviste la contención de tu familia, de tus amigos? ¿Cómo te sobrepusiste a ese momento? Bueno, la verdad es que ante un escenario donde todo el mundo te culpa y donde creen que tú tienes la culpa, un domingo familiar, estábamos a punto de ver una película, llegó mi hermano y dijo, aquí está el teléfono, si hay un video sexual de mi hermana, mi mamá entonces lo vio. Yo creí que ese día todos me iban a culpar, que me iban a golpear o que iban a correr de mi casa, porque una se siente culpable, una se siente mala. Y entonces, en lugar de eso, mi mamá me preguntó si yo quería que ese video fuera público. Le respondí que no, y entonces mi mamá, es una historia más larga, por supuesto, me levanta la barbilla, me levanta el rostro y me dice, hija, entonces no es tu culpa. Qué vergüenza me daría ver un video robando, asesinando, cometiendo algo que le moleste a alguien, dañando un animal. Dice, un video sexual de ti, hija mía, todas y todos tenemos sexo, me lo dijo con otras palabras, ¿no? Coge, te dijo coge. Sí, claro, me dijo, todas y todos cogemos, ¿no?
Y no lo digo así, siempre pido perdón porque somos a veces tan cerrados de que no digas pene, no digas vagina, no hablemos de esto en público. Y justo por eso es la desgracia de no tener educación sexual como latinoamericanas, no tener educación digital. Y pues cuando lo dijo mi mamá de esa forma, lo primero que yo sentí es quitarme un peso de encima, ¿no? Ya me habían culpado en todos lados, ya me habían culpado en todos los lugares donde había ido. Y la única persona que me dijo, no es tu culpa, tú tienes derecho a la intimidad, no quisiste solamente tener sexo y ya, no te vamos a juzgar aquí. Bueno, pues lo primero que yo pensé es que teníamos que hacer algo por otras mujeres que no habían vivido lo mismo que yo viví en su lugar. Sus mismas familias sí lo culparon. No es culpa de la familia, es culpa de los argentinos, no es culpa de nadie, es culpa de una sociedad que nos ha enseñado desgraciadamente pues a ser muy machistas. Mónica, esencialmente, ¿qué implican estas leyes y por qué diferencia tienen entre sí? En principio, bueno, la ley Belén lo que plantea es incorporar la violencia digital al Código Penal, porque hoy no es un delito, entonces eso como una primera instancia para poder sancionar a las personas que suben y publican ese contenido sin consentimiento, pero también a los que difunden. Y la ley Olimpia es la incorporación... O sea, quienes replican o eventualmente lo suben a una página, lo que fuere. Claro, o sea, digo, está quien toma la decisión de subir ese material por primera vez, pero después hay tantas otras personas que toman la decisión de difundirlo. El caso de Belén es un caso en ese sentido también emblemático, ¿no? Porque ella que era de Bragado y que una gran parte del pueblo difundía esas imágenes, vos decís, hay una primera responsabilidad de su expareja sin dudas, pero después hay responsabilidades que es muy necesario que lo puedan visualizar como corresponsabilidades y no como, bueno, me llegó y lo difundí, no pasa nada. Esas personas también estarían alcanzadas por tal cual. Y este es uno de los temas de mayor debate dentro, porque hay otros proyectos también, pero este es tal vez el punto de mayor debate que yo pienso defenderlo y sé que, bueno, esto con organizaciones y con compañeras y compañeros para poder dar esa discusión tan necesaria. Y Ley Olimpia es la incorporación de la violencia digital en la 26485, que es nuestra ley, digamos, madre, vinculada a la erradicación de la violencia por motivos de género. Entonces, eso nos permitiría también que esté contemplada como una violencia más, que podamos pensar en política pública, en acciones de prevención. Como mismo la campaña que veíamos recién de Avon, si no me equivoco, ¿no? Que era una campaña, la verdad, muy bien hecha, con actores muy conocidos, para generar conciencia. Y además, una cosa tal cual, y una cosa que me parece importante aclarar es que, en realidad, estas dos leyes, estos dos proyectos son complementarios y que lo que estamos también avanzando en nuestro país es en poder sumarnos y en poder ser parte de este movimiento por lograr estas legislaciones y estas discusiones a nivel regional. Digo, no, recién la escuchábamos a Olimpia, de hecho el nombre Olimpia es por Olimpia. Como eso que se genera en México, pero que también está acá, está en Chile, está en Ecuador, digo, somos varios países los que estamos también siendo parte de esta discusión. Olimpia, tu abusador, no sé si está bien que lo llame de esa manera, corregime si lo estoy diciendo mal, ¿recibió algún tipo de condena? No, hay que recordar que cuando se aprueba la ley Olimpia en México, ya habían pasado años y las leyes, según mi derecho penal, me parece que al leer también el de Argentina, no son retroactivos. ¿Qué significa esto? Que si el delito no existía cuando a ti te pasó, no existe punibilidad al respecto a tu acción jurídica porque no existía la acción jurídica, ¿no? Pero bueno, pues eso a mí hoy me enseñó, y nos enseñó a muchas, que no vale la pena quedarnos calladas, que sí se puede cambiar el mundo, que todo lo que nos dijeron es mentira, que no es cierto que éramos culpables, incluso yo creo que ni mi propio agresor, ¿no? Es una sociedad que nos ha enseñado a ser machistas, pero hoy es una oportunidad para cambiarlo, y yo creo que el aprobar este proyecto, como bien lo decía la diputada Mónica, no sin nosotras, no sin las víctimas, no sin las mujeres, pues va a poner a la vanguardia de manera regional Argentina, porque podríamos entonces hacer ese gran frente, el que ya está iniciado en Ecuador, que ya está iniciado en Chile, y pues la idea no es meterlos a todos a la cárcel, la idea no es violar la libertad de expresión, la idea se fundamenta en dos cosas importantes. Uno, lo virtual es real, existe, daña. Dos, no es culpa de la víctima, pero sí tenemos que empezar a tener una responsabilidad política al respecto de lo que se está pasando. Y la tercera es que cuando las mujeres que hemos sido víctimas hablamos, cuando las mujeres que hemos sido víctimas luchamos, cuando los congresos abren las puertas a las mujeres de las cuales se nos ha parecido que nos han cerrado durante muchos años, comienza un tipo de justicia, aunque no sea la necesaria penal en el caso mío, sino en el caso de muchas mujeres,
partiendo desde que lo que no se nombra no existe. Claro. Jimé. Sí, puntualmente esta ley es uno de esos casos en que son leyes transversales que atraviesan los partidos políticos, las fuerzas, los espacios, los bloques y que puede llegar a tener un consenso importante en la Cámara. Sí, yo creo que son proyectos... Como la del aborto, por ejemplo. Como aborto, como el cupo laboral travesti trans, son parte de una agenda feminista, entonces también la construcción de los acuerdos políticos es transversal. Y es claro, es diferente a los acuerdos por bloques, ¿no? Es transversal a todos los bloques partidarios. Mónica, me interesa saber quiénes se oponen, qué argumentaron. No, por el momento no, o sea, es muy incipiente el tratamiento, ¿no? O sea, Sí. una primera reunión de asesores de legislación penal, sí ya se dio esta discusión de, bueno, sancionar a quien publica, pero no a quien difunde. Claro, sancionar al que te filma ¿Entendés? sin consentimiento, Claro. al que lo sube. No, o tal vez la filmación fue con consentimiento. No, bueno, pero en caso de que sea sin no está consentimiento, ni aún. la hablan publicación más es aún. lo que es sin consentimiento. Claro, claro. Entonces, ya esa discusión aparece porque también hay como una discusión que para mí es recontra interesante sobre el punitivismo, ¿no? Yo soy feminista, transfeminista, no soy punitivista, pero me parece que cuando estamos hablando de situaciones que dañan tanto a otra persona, y donde estamos apelando a la responsabilidad de esos varones que son los que difunden y que son los que están generando esta instancia, haya una responsabilización. Y responsabilizarte por algo que está mal, que hiciste mal, implica una sanción. Y nosotros estamos hablando de penas que van entre 2 meses, entre 3 meses y 2 años. Claro, son de prisión. escarcelables. Claro, digo, hay como pero tiene que haber una sanción, Sí, y tiene que poderse dar estas discusiones y tiene que estar para la víctima, para la sobreviviente de violencia digital, una herramienta con la que puede ir a dar una pelea. Hoy no. Claro. Olimpia, a partir de tu caso, a partir del debate y de la sanción de la ley, ¿sentís que hay una toma de conciencia? ¿Se percibe de alguna manera? ¿Encontraste algún indicador para decir, bueno, pusimos las cosas en otro lugar, hay una discusión distinta, hay un sector de la sociedad que por ahí no la veía y ahora la ve en función de la discusión y el debate? ¿Hay algún grado de cambio cultural? Claro, yo creo que eso fue lo primerito, empezando con renombrar, por ejemplo, cuando decimos páginas porno, mercados de explotación sexual en línea, cuando le llamamos porno venganza. No es porno ni es venganza, es violencia digital. Y cuando le quitamos este incremento de violencia, incluso en el lenguaje, pues hubo un cambio social. Yo sé que todavía existen personas, ¿no?, que piensan que tenemos la culpa, y yo sé que todavía existen muchas otras cosas. Mientras haya una víctima, todavía no tenemos justicia. Sin embargo, por ejemplo, aquí, una de las cosas que yo les puedo compartir desde mi corazón, pero también como política pública, es una vez que iba bajando a lo que es el subte del metro, pero aquí en la Ciudad de México, el metro y allá el subte, y había un letrero gigante que como víctima jamás te puedes imaginar ver, porque todos te culparon, que decía, en esta ciudad, en la Ciudad de México, si difundes, compartes o distribuyes fotografías íntimas no consentidas, podrías tener esta pena por la ley Olimpia. Entonces, la gente, una víctima lee eso cuando todo el mundo te culpó y dices, wow, no puedes, tiene un nombre. Lo que me pasó tiene un nombre, no es porno venganza, hay una política pública, se está abriendo un poquito el cerebro, es la punta del iceberg, no es la panacea, ni tampoco es la varita mágica. Hoy en día hay varios proyectos en el Congreso, los cuales creo que pueden complementarse, sacar un solo proyecto de todas las ideas que son muy valiosas de todos y saquemos la ley en conjunto, ¿no? Sí, claro. Olimpia, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, a vos, Mónica, también. Gracias. Recomiendo seguramente la serie Intimidad, está en Netflix. Vean, mira, si les da fiaca solamente el primer capítulo. ¿Cómo termina el primer capítulo? Lo que dice una de las víctimas de porno venganza, el discurso que da me parece que sintetiza un montón todo lo que estamos hablando y puede llegarla a cualquiera, así que nada, una pequeña... Porno venganza, no, perdón. Violencia digital. Ya no sabía si corregirte. Me corrigió el productor, gracias, gracias. Hay que corregirse. Violencia digital. No, hay que corregirse, totalmente. Olimpia, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Un saludo a Argentina y a Buenos Aires. Gracias a mis compañeras. Y gracias, Mónica, también. A ustedes, gracias. Bueno, nos estamos yendo. Terminamos Desiguales. Mañana es un honor para nosotros no estar en la pantalla de la televisión pública, porque la televisión pública transmite la semifinal de la selección femenina de fútbol frente a Colombia por la Copa América. Me decía Juana Agosto. Y con transmisión hecha por mujeres también. Sí, por supuesto. Ángela Lola y Gaby Previteras. Como lo viene trabajando la televisión pública. Me recordaba Juan Agosto, la semifinal de la Copa América que ganó la selección masculina también fue frente a Colombia. Bueno, buen augurio. Pavadas que buen suman. augurio.
Mañana 9 de la noche vean la televisión pública, vean a las chicas, a las mujeres del fútbol femenino. Allí estaremos. Que pasen bien. Adiós.